Porque entre el 31 y el 2 no tenemos chance. Ok, el día de hoy vamos a ver entonces la parte del páncreas. El páncreas endocrino, específicamente, el páncreas exocrino, cuando digo la parte de gastrointestinal. El páncreas endocrino es una glándula mixta, ya sabemos que tiene una parte endocrina, una parte exocrina, que desempeña una función central en la digestión y lo que es el metabolismo. Utilización y almacenamiento de sustratos energéticos. ¿Como cuál? ¿Cuáles son los sustratos energéticos que va a utilizar o que va a manejar el páncreas? La glucosa y aminoácidos también. La función normal del páncreas es esencial para la homeostasis de la glucosa. ¿Qué produce el páncreas? Insulina. ¿Qué hormonas? Insulina, glucagón. Bueno, estoy seguro de que pudiera ser válida la pregunta ¿qué insulina produce? Porque debe haber distintas subunidades de insulina que se dan por un cambio de nivel de aminoácidos, insulina alfa, beta, etc. No sé, estoy equivocando, pero en la fisiología todo es así. Todas las moléculas no son únicas, sino que se extraen. ¿Recuerdan la hemoglobina? La hemoglobina no es una sola molécula. Hay distintos tipos de hemoglobina dependiendo de sus combinaciones de las cadenas. No tengo problema. Ya está seca. La función normal entonces es la homeostasis de la glucosa, que a su vez incluye varias interacciones entre tejidos y hormonas en el equilibrio regulado entre la liberación de glucosa hepática, la absorción de la glucosa en la dieta y la captación y eliminación de glucosa en el músculo estriado y en el músculo adiposo. Sus efectos generales son, en parte, modificados también por otras hormonas como la hormona de crecimiento, el cortisol y la epinefrina, que ya sabemos que es la adrenalina. ¿Cuál es la anatomía funcional de esta glándula? Tenemos que es una glándula retroperitoneal ubicada cerca del duodeno, compuesta por células exocrinas que van a producir ¿qué? Las células exocrinas del páncreas, enzimas pancreáticas como cuáles. Esto es endocrino, pero también va a final de gastro, entonces así vamos a repasar. Ajá, amilasa, pancreática, ¿qué más? Tripsina, ¿qué más? Quimiotripsina, ¿cuál más? Carboxipeptidasa. La carboxipolipeptidasa, ¿qué más? Para los lípidos. La lipasa pancreática. Ok. Compuestas, estas células se agrupan en acinos y están embebidos, y embebidos en ellos, es decir, ¿cómo decirlo? Rodeados por ellos, se encuentran grupos pequeños de células endocrinas que están muy vascularizadas, es decir, hay mucha irrigación, muchos capilares cercanos a ellos, denominadas islotes de Langerhans, en las cuales predominan dos tipos de células, no son las únicas, pero predominan ellas, la alfa y la beta. Las células beta constituyen casi el 73 a 75% del total. Su principal producto de secreción va a ser ¿cuál? El glucagón. La insulina, ¿quién dijo glucagón? No, pero ya tuvieron la beta. En las alfa constituyen cerca del 18 al 20% de las células endocrinas y secretan sí el glucagón. Las células omega de 4 a 6% secretan una hormona que se llama somatostatina. Y también hay un número reducido, cerca del 1%, que produce una hormona que se llama polipéptido pancreático. La sangre venosa del páncreas pierde su contenido hacia la vena porta hepática
¿Qué quiere decir esto? Que entonces la insulina tiene un efecto rápido y directo a nivel del metabolismo del hígado. Este se encuentra expuesto entonces a elevadas concentraciones de las hormonas pancreáticas. Particularmente la insulina no es... ¿Qué hace la insulina? Primero que nada, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál grupo? La insulina entonces promueve a nivel del músculo la captación de glucosa, ¿cierto? Si no hay insulina, es muy poco probable que la glucosa pueda entrar al músculo. Ahora, en el hígado no depende de la insulina para la captación de glucosa, pero sí depende de la insulina y del glucagón para entonces la utilización de esa glucosa, el metabolismo de esa glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, si hay presencia de insulina, ¿qué va a ocurrir a nivel del hígado? Gluconeogénesis. Ajá. Ok, existe el gluconeogénesis. Glucogenólisis. Bueno, ustedes ya saben. Te dan la regla. La trasnocho no es de gratis. Se va a dar entonces, se va a inhibir, va a ir la glucólisis también para la producción de energía, se va a inhibir la glucogenólisis se va a inhibir, obviamente porque lo que estoy buscando es el anabolismo a nivel de los carbohidratos. Entonces todas aquellas vías metabólicas que sean de producción de carbohidratos, obviamente se va a inhibir. Caso contrario con el glucagón. El glucagón sí va a tener entonces un efecto catabólico en donde vamos a romper estas reservas a nivel del glucógeno hepático y la producción entonces de energía, la gluconeogénesis. Los islotes, ¿cómo? Sí. Y mi cerebro está como el 1%, como el polipéptido pancreático. Los islotes pancreáticos cuentan con una rica inervación parasimpática y simpática y también sensitiva, y se liberan los respectivos neurotransmisores y neuropéptidos desde las terminales nerviosas y ejercen importantes efectos reguladores en la liberación de las hormonas pancreáticas, como cuáles: la acetilcolina va a estimular la secreción de insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. La noradrenalina, en cambio, va a inhibir la secreción basal de insulina estimulada por la glucosa y estimula la secreción de glucagón y polipéptido pancreático. Si nosotros tenemos una liberación de noradrenalina, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos una estimulación del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Y él generalmente se va a estimular con una situación de ¿qué? ¿De estrés? Una situación de estrés, ¿verdad? Si yo tengo una situación de estrés, entonces hay una liberación de noradrenalina por activación del sistema nervioso simpático. Me interesa estar con una hormona que guarde glucosa. No. Me interesa más bien que se produzca glucosa y quemar glucosa porque necesita energía para ya todos los procesos que ustedes saben donde interviene el sistema nervioso simpático. Estimula la secreción del glucagón y del polipéptido pancreático. ¿Cuáles son las hormonas pancreáticas? ¿Quién me las puede decir? Ya les he dicho, el glucagón, la insulina, la somatostatina, polipéptido pancreático, y vamos a ver una última que se llama amilina. Hormonas pancreáticas. Entonces la insulina. La insulina es una hormona polipeptídica con una secuencia de aminoácidos muy conservada. Si es una hormona polipeptídica, ¿cómo se transporta en sangre? Se transporta libre. ¿Dónde están sus receptores? En la célula, en la membrana basal, ¿verdad? ¿Y saben cuál es el tipo de receptor de la insulina?
un tipo de tirosina quinasa. Perfecto. La cual se produce por desdoblamiento de la proinsulina al eliminar el péptido C de la porción amino terminal de la cadena alfa y del extremo carboxilo terminal de la cadena beta. El péptido C une a las cadenas alfa y beta, permitiendo el plegado apropiado de la molécula y la formación de puentes de disulfuro entre las dos cadenas. Esta eliminación del péptido C expone el extremo de la cadena de insulina, lo cual interactúa con el receptor de la insulina. Finalmente, la insulina y el péptido C libre son empaquetados en gránulos secretores, de los cuales casi el 5% se encuentra en un reservorio fácilmente liberable y el resto, 95%, se encuentra en una fracción de reserva. Es decir, no toda la insulina que yo estoy produciendo la voy entonces a secretar, sino que voy a secretar el 5% y voy a mantener un almacén. Y esto es lógico. Yo no puedo agarrar y simplemente acá en la célula, a cada rato estar produciendo la insulina y entonces lo que produzco lo secreto, porque va a haber un agotamiento. Entonces yo produzco una cantidad, suelto una, pero tengo siempre una reserva para no estar con una, porque si no la actividad metabólica sería enorme. Todo el proceso de la creación de esta proteína, este polipéptido, tendría un gasto energético considerable. Y es lo que muchas veces pasa, de que llega un punto en donde hay tanta producción, una sobrecarga a la célula para la producción de insulina, que llega a un punto en donde la célula se agota y su maquinaria de producción disminuye. Y entonces es cuando vemos la diabetes tipo 2. No es que no hay una secreción de insulina, pero sí disminuye la secreción de insulina para contrarrestar la hipertensión. ¿Cómo se regula la liberación de la insulina? La estimulación de la liberación de insulina inducida por glucosa es el resultado del metabolismo de la glucosa por las células betas y del incremento de la razón de triptófato de adenosina, la ATP y la ADP, en el citosol. ¿Qué ocurre? La glucosa penetra entonces en las células betas a través de un transportador de glucosa unido a la membrana, que es un GLUT2. La producción de ATP por la oxidación de glucosa ocasiona un incremento en la razón ATP-ADP intracelular, lo que produce inhibición de los conductos de potasio sensibles a ATP, que se llaman KATP, en las células beta, lo que reduce entonces la entrada de potasio. Al reducirse la entrada de potasio, ocurre una despolarización de la membrana y activa los conductos transportadores de calcio dependiendo de voltaje. Ya estamos viendo acá un potencial de acción. Este calcio incrementa entonces su entrada al interior de la célula y su acumulación a nivel del citosol. El calcio desencadena entonces, hay un proceso de activación, de unión a las vesículas secretoras para causar la exocitosis de los gránulos secretores de insulina y la liberación de insulina al espacio extracelular y hacia la circulación. La regulación de los conductos de potasio por ATP es mediado por el receptor de sulfonilo. Vemos entonces que si hay un cambio en la relación ATP-ADP, es decir, aumenta el ATP, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos mayor cantidad de energía. Esto estimula entonces la inhibición de los conductos de potasio, por lo que causa entonces o hace más sensible a las células para una despolarización y un potencial de acción. ¿Correcto? Al haber la despolarización de la membrana, hay unos canales de calcio que ya conocemos que se aperturan, entra el calcio, se unen entonces a las vesículas secretoras para que entonces ellas migren hacia, como recuerdan cuando veíamos tejido nervioso, la sinapsis química, viajan entonces estas vesículas secretoras
se fusionan con la membrana apical para que se cree entonces su contenido, que en este caso es insulina. ¿Se comprende? Las concentraciones de calcio en las células beta también pueden incrementarse por los aminoácidos a través de su metabolismo y generación de ATP, o bien por despolarización directa de la membrana plasmática. Otros factores que amplifican la liberación de insulina inducida por glucosa de las células beta incluyen la acetilcolina, la colecistoquinina, el péptido gastrointestinal y el GLP-1. Y las catecolaminas, la somatostatina, van a inhibir entonces la producción de la insulina. Fíjense la relación que hay con esta sustancia, la acetilcolina, la colecistoquinina, el péptido gastrointestinal, que están causando, o qué acción van a tener. Van a tener una acción a nivel secretora y contráctil a nivel del sistema gastrointestinal. Y eso se da ¿por qué? Porque hay una entrada entonces de alimentos. Entonces, estos péptidos estimulan la producción de insulina, preparando entonces al organismo la sangre para cuando se absorba esa glucosa. Y no esperar a que cuando se absorbe la glucosa, entonces desencadenan todos los mecanismos de liberación de la insulina, sino que ya previamente ha sido estimulada para que esta insulina pueda trabajar en esa glucosa y que la glucosa no vaya a causar esa hiperglicemia. Esto hablando en términos fisiológicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de la insulina? Podemos tener efectos inmediatos en términos de segundo, como la modulación del transporte de los iones potasio y la glucosa al interior de la célula. Efectos tempranos en términos de minutos, como la regulación de la actividad de enzimas metabólicas. Efectos moderados, hablamos en minutos a horas, como la modulación de la síntesis de enzimas. Y efectos tardíos, que pueden durar horas o días, en donde ya la insulina tiene un efecto más sobre el crecimiento y la diferenciación celular. Las acciones de la insulina en los órganos efectores son anabólicas y favorecen la síntesis entonces de carbohidratos, grasas y proteínas. Y estos efectos son mediados a través de la unión de la insulina con su receptor. El número de receptores disponibles de insulina es modulado por el ejercicio, un régimen alimentario adecuado, e insulina, por la misma insulina y por otras hormonas. Por eso, cuando tenemos una persona que es resistente a la insulina, una de las recomendaciones es la actividad física. La actividad física, sobre todo a nivel de fuerza muscular, porque eso va a estimular a que haya una mayor expresión de receptores de la insulina. Además de eso, hay ciertos pasos de glucosa en las células musculares cuando estas tienen una actividad potente en cuanto a su contracción, incluso sin necesidad de estos transportadores. Es una de las cosas que entonces favorece el ejercicio, por eso se demanda el ejercicio de fuerza también a personas resistentes a la insulina. Sin olvidar la parte cardiovascular. No es que solamente a pesas y no hace ejercicio cardiovascular. La combinación tanto en ejercicio cardiovascular, de potencia muscular, de fuerza y de estiramiento muscular son importantes. La exposición crónica a elevadas concentraciones de insulina, la obesidad y el exceso de hormona de crecimiento son todos factores que producen regulación descendente de los receptores de insulina, es decir, una regulación inactiva de los receptores de insulina. Por el contrario, el ejercicio y el hambre producen regulación ascendente del número de receptores. Yo pienso que de acá se agarra mucho la gente que hace el intermitente, de que bueno, si pasas hambre,
entonces aumentas la expresión de los receptores, esa activación de los receptores para que entonces la insulina pueda ser captada de mejor manera. Sin embargo, ese no es el camino. Pero puedes agarrar y hacer un plan regulado en donde tuviera el tipo y la cantidad de carbohidratos sin tener entonces los efectos de hiperglicemia y aumentar la resistencia a la insulina. La afinidad de los receptores para la insulina se incrementa después de un periodo de disminución en las concentraciones de insulina. ¿Preguntas acerca de la insulina? Pasamos entonces al glucagón. La síntesis del glucagón es una hormona polipeptídica de 29 aminoácidos secretada por las células alfa de los islotes del área, que antagonizan la acción de la insulina. El glucagón se sintetiza en forma de proglucagón y después sufre un procesamiento proteolítico para dar origen al glucagón. La prohormona proglucagón se expresa en el páncreas y también en otros tejidos, como en células interendocrinas, en el tubo digestivo y a nivel del encéfalo. Sin embargo, el procesamiento de la prohormona difiere en los diferentes tejidos. Los dos principales productos del procesamiento del proglucagón son el glucagón en la célula alfa del páncreas y el GLP-1 que es producido a nivel de las células intestinales. Este GLP-1 se produce en el intestino en respuesta a las elevadas concentraciones de glucosa en la luz intestinal, por lo que va entonces a estimular la producción de insulina. Esta GLP-1 se conoce también como incretina. La glucagón tiene una semivida corta de aproximadamente 5 a 10 minutos y se degrada principalmente en el hígado. Imagínense que tuviese una vida media mucho más larga, entonces estaríamos en un catabolismo que condicionaría nuestra salud. Regulación de la liberación del glucagón. La hiperglucemia inhibe la liberación del glucagón, mientras que la hipoglicemia estimula la liberación de él. El consumo de un régimen alimentario rico en carbohidratos va a suprimir la liberación del glucagón y estimula la liberación de insulina y también la liberación de GLP-1 a nivel intestinal, que va a estimular entonces la producción de la insulina. La somatostatina también inhibe la liberación de muchos de los fármacos o de los estudios intentan también inhibir lo que es la liberación o la acción del GLP-1, esa incretina, para que no estimule la liberación temprana de insulina y reducir entonces las cantidades de insulina que se están produciendo. Gaby, que si porfa le puedes prestar a la llave del centro. Concentraciones elevadas de aminoácidos después que una alimentación rica en aminoácidos estimula también la liberación del glucagón. La epinefrina o la adrenalina estimula la liberación del glucagón a través de un mecanismo mediador por receptores adrenérgicos beta 2. Si estoy en una situación de estrés, obviamente necesito energía, voy a estimular al glucagón para que empiece a degradar esas reservas de glucógeno y movilización de sustratos energéticos para la producción de energía. Mientras produce supresión de la liberación la adrenalina, además de estimular el glucagón, va a inhibir la producción de la insulina por las células beta y también la estimulación vagal parasimpático incrementa la liberación del glucagón. Me imagino que están haciendo más goteras en el techo, los martilleros. Necesitamos más filtración aquí en la escuela, humidificar más el ambiente.
¿Cuáles son los efectos fisiológicos del glucagón? El glucagón media sus efectos al unirse al receptor acoplado a proteína, que es la E-alfa S, para el glucagón. El principal tejido efector para el glucagón es el hígado, y el principal efecto fisiológico es incrementar las concentraciones plasmáticas de glucosa al estimular la producción de glucosa hepática de nuevo, o sea, nueva, a través de gluconeogénesis y desdoblamiento de glucógeno, y por la disminución de la glucólisis. El glucagón también puede ejercer efectos directos sobre el tejido adiposo. Sin embargo, estos son de importancia principalmente durante periodos de estrés o privación de alimentos por periodos prolongados, en particular cuando se suprime la liberación de insulina. La somatostatina es una hormona peptídica de 14 aminoácidos producida en la célula gamma del páncreas. Su liberación es estimulada por alimentos ricos en grasa, en carbohidratos y en particular en proteínas, y es inhibida por acción de la insulina. La somatostatina tiene efectos inhibidores generalizados sobre prácticamente todas las funciones gastrointestinales, pancreáticas, endocrinas y exocrinas. Y el polipeptido pancreático es una hormona peptídica de 36 aminoácidos que pertenece a la familia de los péptidos, incluyendo el neuropéptido Y y el péptido YY. Se produce en las células endocrinas F, que se ubican en la periferia de los islotes pancreáticos, y ella se libera hacia la circulación después de la ingestión de alimentos, el ejercicio y la estimulación vagal. El efecto de esta hormona incluye la inhibición de la secreción exocrina pancreática, contracción de la vesícula biliar y modulación de la secreción de ácido gástrico y la motilidad gastrointestinal. También el polipeptido pancreático atraviesa la barrera hematoencefálica y se ha descrito que pudiera participar en la regulación de la conducta de consumo de alimentos. Y esta última hormona que les comentaba al principio, la milina o péptido amiloide de los islotes, es una hormona peptídica de 37 aminoácidos que pertenece a la familia de la calcitonina, lo que incluye a la calcitonina misma, el péptido relacionado con el gen de calcitonina, y la adrenomedulina. La milina se sintetiza como un precursor pequeño y sufre una modificación posttransduccional, sufre una amidación y se almacena en gránulos en las células beta y se libera junto con la insulina y el péptido C. Las concentraciones plasmáticas de amilina se incrementan después de una comida o de la administración intravenosa de glucosa. Se ha descrito que es como un efecto compartido o complementario al efecto entonces de la insulina. Por eso su liberación. ¿Preguntas? ¿Dudas? Es de las hormonas que siempre están saliendo y que, bueno, estamos estudiando cuáles son sus efectos a nivel del organismo. No hay un efecto, o sea, no hay un estudio completo, así como las otras hormonas que ya conocemos, pero que se está viendo que cada vez toma mayor importancia en el organismo. Profe, ¿cómo es la relación entre la somatostatina y la insulina? Porque ahí mencionó que se secreta en cantidades de ácido graso, carbohidratos y proteínas, pero si mal no leí, tiene un efecto inhibitorio de la insulina. Sí, la somatostatina inhibe la insulina, así como la insulina inhibe la producción de somatostatina. Su liberación es estimulada por alimentos ricos en grasa, en carbohidratos y en particular en proteínas, y es inhibida por la acción de la insulina, eso es lo que es. Pero si tú también comes carbohidratos, también vas a secretar insulina.
Entonces, ¿cómo es esa relación? Supongo que es la proporción de estos nutrientes. Quizás la producción, el incremento del consumo de más que todo grasa puede agarrar y cuando tú consumes grasa la producción de insulina disminuye. Pudiera ser un efecto a nivel de una estimulación de la somatostatina que inhibe entonces a su vez a la insulina. Pudiera ser eso lo que se refiere la bibliografía en ese caso. Y como tal, la función en sí de la somatostatina es inhibir las funciones a nivel gastrointestinales, las funciones secretoras, las funciones secretoras contráctiles, ¿verdad? Inhibir la digestión y por eso inhibo la insulina. Si yo inhibo todos estos procesos a nivel digestivo, a nivel de la producción también de insulina del páncreas, lo que estoy haciendo es que promuevo más bien a la producción al catabolismo energético y no a la introducción de alimentos y el anabolismo. Esa es básicamente su función. O sea, la somatostatina tiene una hormona anabólica, de cierta manera. Catabólico. Al revés. Porque la insulina es anabólica. Exacto. Esta tendría un efecto más bien catabólico por la inhibición de la insulina. ¿Otra pregunta, Eduardo? Esa relación insulina-somatostatina. Yo creo que, viendo así, al tener una vida corta de 7 minutos, ayuda como a regular también los picos de glucosa, de que comienza la absorción comienzas a comer carbohidratos, aminoácidos. Esto, como hay la primera hormona que viene, la somatostatina con un pico de glucosa, entonces para evitar que siga entrando glucosa a la sangre o al organismo, se libera somatostatina que genera un efecto catabólico para disminuir los picos de glucosa y al disminuirse se libera otra vez insulina. Pudiera ser un efecto en donde la somatostatina controla los niveles de insulina para que no haya un exceso de producción de insulina por la entrada de carbohidratos. No tanto como un buffer porque si habláramos de un buffer sería quelar a la misma molécula de insulina, pero esta está estimulando a las células beta para que no produzcan insulina, la somatostatina. Entonces pudiera ser, de lo que tú estás leyendo ahí, ¿no? Pudiera ser